Bueno, no sé si escuchaste hablar o escuchaste por ahí hablar acerca de neopaganismo. Bueno, si no lo escuchaste no importa, te cuento. Hay un movimiento religioso que se denomina neopaganismo y tiene que ver, este movimiento, tiene que ver justamente con cuestiones, con prácticas paganas que se practicaban en la antigüedad de hace miles de años, pero que traída para acá, a nuestro presente o a nuestra era, tiene que ver con un enfoque más hacia la naturaleza, hacia la conexión con la tierra, hacia una relación armoniosa con el medio ambiente, una conexión con distintos dioses antiguos, con celebraciones. Tiene que ver con eso, porque antes el paganismo se manejaba de otra manera, pero hoy tiene que ver con esto. Y este es un movimiento religioso que justamente lo que busca es actualizar estos ritos o estas prácticas paganas. Por otro lado, hay también un neopaganismo, neo es prefijo de nuevo, ¿no? Hay un neopaganismo que lamentablemente se ha introducido en la iglesia. Cosas y prácticas que no tienen que ver con la cultura cristiana, con la cultura del reino de Dios, sino que tiene que ver con la cultura de este mundo, y que poco a poco, y disfrazado de Dios, se ha metido en la iglesia. Por ejemplo, cosas como adoración a los ídolos, cosas que ya hemos hablado en otro momento. Y cuando hemos hablado de esto, hemos dicho que tal vez no es nuestro caso, la adoración a ídolos, qué sé yo, tal vez como algún santo, alguna virgen, o alguna cuestión de esas, pero sí a ídolos como el dinero, donde a veces no nos damos cuenta, pero termina siendo un ídolo, alguien o algo a lo que nosotros le dedicamos tanto tiempo y energía para producirlo por cuestiones más personales que por otras cuestiones. Ídolos como placeres personales, cosas que solamente tienen que ver con nosotros, con autosatisfacernos y que terminan siendo un ídolo. Termina siendo un ídolo porque es algo en lo que yo me enfoco y le dedico mucho tiempo y energía de mi vida a lograr eso. Por eso termina siendo un ídolo, no porque estuviera mal. No quiero que te confundas con lo que yo estoy diciendo. No estoy diciendo que el dinero es malo, ni estoy diciendo que hacer cosas placenteras son malas, sino que tiene que ver con cuál es el motivo de mi corazón del por qué hago lo que hago. Otra cuestión que también se ha metido en la iglesia, que tiene que ver con paganismo, es el énfasis en las experiencias. El pastor ha hablado mucho acerca de esto en los últimos domingos, esto de buscar una manifestación cierta del Espíritu Santo a través del hablar en lenguas, o a través de llorar, o a través de temblar, o a través de tener cualquier expresión física. Y eso para algunas congregaciones es una certeza de que el Espíritu Santo está presente. Si no sucede algo de esto, entonces el Espíritu Santo no está presente, lo cual ha dañado a muchísimas personas, ha hecho mucho daño a mucha gente que de verdad ama al Señor y de verdad ha querido tener una vida consecuente, y hemos escuchado mucho testimonio de muchas personas que se han sentido mal por esto y que por mucho tiempo creyeron que no tenían el Espíritu Santo, porque nunca se les dio por llorar, porque nunca se les dio por temblar, porque nunca hablaron en lenguas, y entonces han creído que entonces el Espíritu Santo no ha estado en él. Y eso es una mentira. El Espíritu Santo está en nosotros. Desde el momento que nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Sí? Todo lo demás es una manifestación. Se puede dar o no, pero no es más ni menos que una manifestación. Pero esto es paganismo, porque justamente el paganismo busca cuestiones externas. Otra cuestión que se ha metido en la iglesia tiene que ver con el sincretismo. El sincretismo es esto de mezclar diferentes creencias y religiones y ponerlas en práctica, sacar un poquito de cada lado y decir, mirá, cómo hacen estos, hagamos lo mismo, cómo hacen aquellos. Nosotros también podríamos, pero no tiene nada que ver con la cultura del reino de Dios. Tiene que ver con la cultura del reino del enemigo, donde vive su religión de X manera y la iglesia las adopta y cree que esa es la manera. Algo que se ha metido en la iglesia y que creo que es una de las cosas más fuertes o más sutiles, más invisibles,
Es la influencia cultural. Y ahora sí, solamente me remito a Merlo. Porque siempre lo malo lo vemos allá, ¿no? Pero está acá también. Digo, todos los años, por dar un ejemplo, ¿sí? Y yo espero que con lo que voy a decir, todo lo que voy a decir esta mañana, yo lamento si alguien se siente ofendido o lo que sea. Te prometo que no te estoy hablando a vos directamente, solamente estoy expresando lo que la palabra de Dios dice, la verdad que Dios dice. Así que si te incomoda, es Dios el que te está incomodando, ¿sí? Dicen por ahí, no maten al mensajero. En Merlo, como en muchas ciudades o como en muchos pueblos, sobre todo al interior del país, vivimos esto de las patronales. Que las patronales no tienen más ni menos que ver con deidades o con cuestiones religiosas del lugar, del pueblo. Con alguna virgen, con rencas, con un montón de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y claro, vuelvo a repetir, probablemente ninguno de nosotros participe de la procesión pero a veces nos ha pasado tener que tener alguna conversación podríamos aprovechar las patronales para poner un puestito de choripán. Y no está bueno, porque estás participando de ese acto pagano, de esa festividad que no tiene que ver con Dios. Bueno, pero voy a vender un chori y aprovechar la oportunidad. Pero sí hay un montón de oportunidades, justo esa tenés que aprovechar. Por ejemplo, pero es algo que se nos mete y que por ahí no nos damos cuenta y que lo vemos como una tontera, pero sin embargo es algo muy importante porque estamos siendo parte de eso. Algo que se nos mete sin poder identificarlo bien y tener mucho cuidado, por ejemplo, es el veganismo o el vegetarianismo. Ser vegetariano. Eso. Después escribilo y me decís cómo se dice. Esto no está mal en sí mismo. ¿Sabés lo que está mal? El por qué lo haces. Si a vos te hace mal, por ejemplo, si a vos te hace mal la carne, no comas carne porque te hace mal. Si a tu cuerpo le hace mal, no lo comas. ¿Sí? Si, no sé, si de repente, o te hace, o no te hace mal, pero viste que pasa el tiempo cuando nos vamos poniendo, decía el cantautor, grandes, el ácido úrico y toda la cuestión. Hay que cuidarse, ¿no? Hay que bajarle a la sal. Por una cuestión de salud física está buenísimo. Ahora, si el propósito es cuidemos los animales, cuidemos el medio ambiente, cuidemos las plantitas, eso es antibíblico. Eso no dice la Biblia. Dios nos dio los animalitos para que comamos. ¿Amén? Vamos por el asado. Vuelvo a repetirte para que no se malentienda lo que estoy diciendo. No estoy en contra de tu dieta. Comé lo que vos quieras, pero comé lo que vos quieras, sin culpa. No por una cuestión de cuidado. No tiene el cuidado del medio ambiente es pagano. No es lo que Dios espera de nosotros con respecto a esto. ¿Sí? Cuidemos las vaquitas, cuidemos los animalitos, cuidemos las plantitas, no comamos huevitos. Y eso no tiene nada que ver con Dios. Dios creó todo eso para nosotros, no al revés. No nos creó a nosotros para eso. Creó eso para nosotros, ¿sí? Pero es algo que se nos mete, es algo que sin darnos cuenta, depende del por qué lo hagamos, está bien o está mal. Tengo un montón de cosas para decir acerca de la influencia cultural, pero recordaba también esto de, por ahí para los que tienen comercio, y nosotros con mi esposa, uno de los ingresos que tenemos en nuestra familia tiene que ver con el comercio de artesanías. Mucho cuidado con lo que vendemos, mucho cuidado con lo que comerciamos. Yo veo gente que comercia cosas que tienen que ver con el esoterismo. El gatito que hace así, el atrapasueños y la mandala de no sé qué, ¿no? Mucho cuidado, que el palo santo, que el hornito, Guarda con esto. Porque estas son pequeñas cosas aparentemente inofensivas, pero que como hijos de Dios, nosotros las estamos promoviendo. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, como yo te decía, como familia vendemos artesanía. No las vendemos directamente nosotros, pero las vendemos. Y, por ejemplo, un artículo que nosotros vendemos son imanes para la heladera. ¿Sí? Todavía, gracias a Dios, se sigue usando. Gracias al Señor porque nos provee por ese lado. Y vos sabés que la gente que nos provee de imanes muchísimas veces nos quiere vender imanes que tienen que ver con figuras de estas cosas, ¿no? Que tienen que ver con, no sé, por ahí con una lechuza media rara, o con la Pachamama, o con no sé qué. Y obviamente el tipo nos dice, esto se vende como pan caliente, tenés que vender esto porque no sabe la gente cómo lo lleva. Y me imagino que sí, pero yo no voy a vender eso.
porque eso no tiene que ver conmigo. Claro, y vos me vas a decir, bueno, pero vos no practicás eso, pero es un trabajo. No, amigo, yo no voy a vender algo que está en contra de Dios, o algo que a otra persona la va a seguir alejando o confundiendo con respecto al Señor. Cosas que se meten en la iglesia, cosas que sin darnos cuenta, o a veces dándonos cuenta, se nos meten en la iglesia y con las que tenemos que tener cuidado. Y creo que te habrás dado cuenta que en las últimas semanas venimos hablando y aprendiendo mucho sobre esto. Yo estoy seguro y convencido, porque aparte he escuchado a algunos hermanos, que el Espíritu Santo te está hablando y te está mostrando cosas que tal vez no sabías, o cosas con las que tenías dudas y Dios te está confirmando que por ahí no es, y que hay cosas que hay que sacar de la casa, que hay que sacar de la creencia, que hay que sacar del concepto y empezar a tener un concepto de vida de reino de Dios. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque estamos hablando acerca, en el último mes, estamos hablando acerca de la guerra espiritual. Y por eso yo esta mañana, al mensaje de esta mañana, le puse la guerra espiritual de cada día, porque todos los días vivimos una guerra espiritual. A veces hablamos, o la frase guerra espiritual, a veces nos remonta a una batalla, ¿no?, épica de la antigüedad, y un montón de soldados romanos luchando con sus escudos y sus espadas. Y no. Hay cuestiones que están mucho más acá, y que a veces son mucho más simples y mucho más sutiles, y que también son guerras espirituales que vos y yo vivimos cada día. Y en el libro de los Hechos, que es el libro en el que venimos estudiando este tema, hay una situación donde nos trae a esto, y por eso quise hacer esta introducción acerca de cómo cuestiones paganas se nos meten en la iglesia. Así que quiero invitarte a que leamos juntos el libro de Hechos, capítulo 16, desde el versículo 16 al 24. Quiero introducirte un poquito primero. Están el apóstol Pablo y Silas, su compañero de batalla, de milicia, de predicación, queriendo ir a predicar el evangelio, literalmente, porque es a lo que Dios los llamó. Pero resulta, y no es el mensaje de hoy, pero es un lindo mensaje que ya hemos predicado y por ahí lo volvamos a predicar. Pero resulta que en esto de querer ir para acá o querer ir para allá, el Espíritu Santo no los deja. El Espíritu, van a predicar, sin embargo el Espíritu Santo no los deja. No los deja ir acá, no los deja ir allá, no los deja ir al otro lado, pero en un momento el apóstol Pablo tiene un sueño, una visión, donde él ve un hombre que les dice, vengan y ayúdennos. Entonces él entiende que Dios sí los está llamando a que fueran a un lugar a predicar el evangelio. Así que después de esta visión, después de estos sueños, ellos toman un barco, van hasta el lugar donde... hasta esta ciudad, hasta esta provincia donde tienen que predicar el evangelio, y ahí comienza a suceder algo bonito. Pero en este contexto, en esto de que ellos van a predicar, y ahora sí van por mandato, por dirección del Espíritu Santo, pasan cosas. Y en el capítulo 16, en el versículo 16, dice, cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, le gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y los sujetó los pies en el cepo. Hasta ahí nomás. Fíjate vos lo que acaba de suceder. Te lo resumo y te lo cuento rápido. Pablo y Silas
después de que están en Filipos, que es en la ciudad donde están. Ellos van a juntarse con una gente con la que ya habían hecho relación y ya habían hecho una amistad, y van a reunirse para orar, porque tenían la costumbre de juntarse a orar. Entonces, mientras estaban yendo a la reunión de oración, aparece una joven que era adivina, o sea que ella adivinaba cosas, pero no adivinaba con el espíritu del Señor, sino que adivinaba con el espíritu del enemigo. Y aparece esta mujer y viene detrás de ellos diciendo: estos son los hombres de Dios. Estos son los hombres de Dios que vienen a decirles cómo ser salvos. Ahora, fíjate qué cosa más rara, porque lo que estaba diciendo esta mujer era verdad. Ella no estaba mintiendo. Al contrario, les estaba haciendo buena publicidad. No los estaba contradiciendo, no estaba para nada diciéndole a la gente que no los escuche, todo lo contrario. Les estaba haciendo publicidad. Pero yo quería solamente detenerme acá para que vayamos también aprendiendo paso a paso y poco a poco lo que la Biblia nos va enseñando y cómo las situaciones, muchísimas situaciones que se van dando en la historia real de nuestros personajes en la palabra de Dios, gente que Dios ha usado, cómo también se trasladan casi literalmente a nuestro tiempo y cómo también hay cosas que nos suceden a nosotros. Porque yo pensaba esto, Pablo y Silas estaban, vengamos a Merlo, acá a nuestra congregación, y Pablo y Silas estaban yendo a la reunión de oración, como cuando nosotros, digo esto para que vos puedas identificarlo, tener ahí la imagen en tu mente y poder aplicarlo. Como cuando nosotros vamos al grupo pequeño, como cuando nosotros vamos a una reunión de oración, como cuando nosotros vamos a un retiro de hombres, de mujeres, de jóvenes, de lo que sea. Qué sé yo, como cuando nosotros quedamos en una cita con el pastor o con alguien más para tener una consejería, como cuando nosotros nos vamos a encontrar con un hermano y de repente tenemos una distracción, un obstáculo, cosas que nos distraen, cosas que cuando haces tu vida normal no pasa nada, pero cuando vas a hacer esto, sí pasa. ¿A cuánto les pasó? Y no es casualidad, no es casualidad. Aparece un imprevisto, aparece en el caso de Pablo y de Silas, esta joven que interrumpe con sus gritos. Gritos, entre comillas, buenos, ahora vamos a ver por qué no eran tan buenos, pero cosas buenas, verdades, como las que te pueden pasar a vos y las que me pueden pasar a mí. Cuando justo que estamos por ir, cae esa visita que cayó justo en ese momento. Cuando justo que estoy y justo fue, él no lo sabe, pero me acaba de contar alguien que justo cuando estaba se le pinchó la rueda del auto. Que justo cuando se larga a llover. Que justo cuando estoy el trabajo se me hizo más de lo que debía, se tardó más de lo que tenía que tardar, salí más tarde, pensé que en media hora lo tenía listo y pasaron 4 horas y al final se me hizo tarde y no lo pude hacer. Justo cuando se me lastimó el perrito, lo chocó un auto en la esquina y tuve que ir a la veterinaria y... ¡Qué justo!, ¿no? ¡Qué casualidad! Bueno, no es una casualidad. Por eso te decía desde el principio que vivimos una guerra espiritual todo el tiempo, todos los días. Y muchas veces con cosas como estas, donde no es el mismo diablo presentándonos de frente, ¿no?, con sus cuernos y con su cola larga y el tridente diciendo: acá estoy, no vas a ir a la reunión de oración. No, va a pinchar la rueda del auto. Ahora, no siempre es el diablo el que pincha la rueda del auto, ¿no? Pero Pablo y Silas... en esta situación me encanta porque dice que esta chica, esta joven, o sea que por varios días venía, ¿no? Pobres muchachos. Iban caminando a la organización y la tenía la otra gritona de atrás. Estos son los hombres de Dios. Dice que pasaron varios días que hacía esto. Pero ellos la ignoraban. O sea que la dificultad que estaban teniendo o la distracción como tal no los estaba afectando. Porque ellos seguían yendo, seguían participando de la oración y seguían haciendo lo que tenían que hacer y seguían predicando la palabra de Dios. Ahora, lo que esta mujer estaba diciendo, por eso decía recién entre comillas, era una verdad. Valga la redundancia, la verdad que era verdad. Porque estos son los hombres de Dios y son los que vienen a decirles cómo ser salvos. Por eso recién decía y pensaba, ¿no?, en cuántas cosas nos pasan día a día, sobre todo cuando estamos por hacer algo espiritual, que son verdad.
el trabajo que se demoró. Es una verdad, no es una mentira. Esa visita que llegó, y que aparentemente no puede esperar o no puede venir en otro momento. Un cumpleaños de no sé quién, de no importa quién, que justo cumple en el momento que... Y que podría ir más tarde, pero la verdad que no puedo ir más tarde. Tengo que ir porque justo yo soy muy importante para ese cumpleaños de... El auto que se rompió, y es verdad, y nosotros decimos, bueno, los fierros son fierros. ¿No? Esa es una frase que sobre todo cuando no lo podemos arreglar nos consuela. ¿Viste cómo son los fierros? Entonces va a decir, no, sí, tienes razón, los fierros son fierros. Para no enojarte, agarrarlo a martillazo, ¿no? Cosas que nos pasan, pero que son verdad, que no son mentiras. Vuelvo a repetirte, que no es el mismo diablo. A veces ni siquiera es el diablo, a veces los fierros son fierros. ¿No? Pero nos detienen, pero nos distraen, pero nos sacan de eje. Pero lo que íbamos a hacer, ya hay una interrupción. Pero fíjate que lo segundo que vemos es que Pablo, sobre todo, porque a Silas no lo nombra, supongo que Silas estaba ahí al lado diciendo, capaz que Silas estaba ahí por las dudas para agarrarlo a Pablo, ¿no? Porque dice que Pablo se dio vuelta, como que en la versión que yo acabo de leer dice se exasperó. ¿No? Yo me imagino a Pablo caminando, en el nombre de Jesús, ¿no? Como que, oh, ya está. Hace tantos días que vení con esta situación, ya no te aguanto más. Entonces Pablo hace algo hermoso. No permite que el diablo nos confunda. Pero no a ellos. Que no confunda a los demás. ¿Y por qué? Porque Pablo, después de esperar lo suficiente, reprende al demonio que está en ella. Obviamente que no se agarra con la joven. A la joven, de hecho, ni le habla. Le habla al demonio y le dice que salga dentro de ella y se lo ordena. Y lo más lindo y lo más milagroso, y Dios es tan precioso que instantáneamente, fíjate lo que es el poder de Dios, ¿no? Este hombre lleno del poder del Espíritu Santo le ordena al demonio que salga de esta joven y esta joven instantáneamente es libre. Ahora, esto nos habla justamente de madurez espiritual, hermano. De cómo a través de una circunstancia, de una distracción, de un momento donde aparentemente lo que me está pasando, lo que estoy viviendo, es una verdad, es una realidad, ni siquiera hay cosas que yo he provocado, sino que me vinieron de arriba y ahora estoy con esto y ¿qué hago? Sin embargo, en la mayoría de esos casos se pone a prueba nuestra madurez espiritual. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4, versículos 14, que él viene hablando acerca de que mientras estamos en el proceso de llegar a ser como Cristo, ¿no? Como el varón perfecto, mientras estamos en esto de estar siguiendo al Señor, dice, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Y esta es la guerra espiritual que vos y yo vivimos cada día. Porque muchísimas de las cosas que vivimos son verdad. Pero no porque sean verdad, son la verdad de Dios. No porque lo que estuviéramos viviendo, la situación, el inconveniente, la distracción que estuviéramos pasando, significa que Dios está en el medio de eso. Con esta joven la gente podía llegar a ser confundida y esto quería explicarlo porque, vuelvo a repetirte, si vos solamente lo lees, tal vez no llegamos a comprender qué tenía de malo, si al fin y al cabo le estaba haciendo publicidad. Bueno, lo que tenía de malo es que esta muchacha era conocida por el pueblo como adivina, ¿sí? Y la adivinación no viene justamente de Dios. Entonces, como esta mujer ya estaba caracterizada como adivina y ahora estaba pronunciando, sí, verdades de Dios, los oyentes, la gente, podía llegar a confundirse con que entonces, esto es lo mismo. Es todo lo mismo. ¿No? Esta mujer está, bueno, ellos no lo sabían, ¿no? Pero los que no conocían a Dios. Esta mujer está endemoniada, porque tenía un demonio que Pablo lo sacó. Esta mujer está endemoniada, pero también habla verdades de Dios. Entonces es todo lo mismo. Somos todo lo mismo. Y no somos todo lo mismo. La verdad que no somos todos lo mismo. Nosotros tenemos una cultura del reino de Dios y el resto de la gente que no conoce al Señor tiene cultura del reino de las tinieblas. Y no somos lo mismo. Por eso te hablaba
acerca, y mi introducción tenía que ver con el neopaganismo y con cuestiones que se nos meten en la iglesia. Te voy a contar algo que me pasó a mí, una experiencia que yo tuve hace muchos años, porque la verdad es que trabajando en este tema, estudiando, leyendo y recordando un poco, la verdad que me di cuenta lastimosamente, ¿no? Bueno, Dios lo quiso así. Que he vivido en mi vida personal, he participado y siendo testigo de muchas experiencias espirituales, de las buenas y de las otras. Muchas. Y cosas muchas. Pero te voy a contar una, aparentemente divina, para darte el ejemplo de cómo funciona la cosa. Resulta que en un momento, empezamos hace muchos años de esto, íbamos a una iglesia y empezamos a participar con un grupo de gente que se reunía en una casa, y resulta que pasaba algo muy extraordinario, no sobrenatural, extraordinario. Lo que pasaba era que había una persona del grupo de gente, la mayoría de ellos eran jóvenes, eran unas 7, 8, 10 personas. Había uno en particular por el cual de repente, en algún momento, el Espíritu de Jesús mismo lo tomaba y esta persona hablaba. Hablaba en un idioma raro, no se entendía un poco lo que decía, ¿no? No sé si era un idioma como tal o no sé lo que era, pero decía algo, decía cosas. Y en ese mismo momento había otra persona, que a veces era la misma, a veces le tocaba a otra, también, en ese momento, había otra persona que entendía lo que ésta decía y lo traducía, ¿no? Entonces, es muy loco lo que te estoy contando, pero te prometo delante del Señor que yo estuve ahí. Y traía mensajes de parte de Dios. Entonces esta persona hablaba, decía, y la otra persona traducía. Dios dice que esto, Dios dice que... Esa gente que estaba ahí, la mayoría de esa gente renunció a sus trabajos. Algunos han vendido propiedades o vehículos. Terminaron todos en la pobreza, arruinados. Fue algo horrible. Para mí, desde un principio, fue muy extraño lo que estaba pasando. Después, obviamente, nos salimos de ese lugar porque era una locura. Pero ¿por qué te cuento esta experiencia? Te lo cuento porque aparentemente era Dios mismo que estaba hablando, ¿no? Entonces nosotros decíamos, wow, qué bueno, pero mirá qué buena onda. Dios nos está hablando a nosotros y está tomando el cuerpo de esta persona, el espíritu mismo de Jesús, para hablarnos directamente. ¡Qué privilegio! Pero no existe tal cosa. Eso es paganismo. Dios no se mueve de esa manera. Eso está mal. Te lo cuento solamente como experiencia, como anécdota para ilustrar esto de que a veces se nos meten cosas en la iglesia queriendo copiar o hacer de la misma manera que se hace por allá. Ahora, Pablo, cuando le ordena al demonio que salga de esta persona, es cuando él pone orden y ordena la situación para vencer la confusión, para que la gente no sea confundida. Porque siempre, amigos, con la verdad del Evangelio y con mi identidad en Cristo, es la única manera en la que yo no voy a ser confundido. La verdad del Evangelio y mi identidad en Cristo. Ahora vuelvo de nuevo a los ejemplos diarios, a la cotidianidad de lo que nosotros hacemos y como nosotros vivimos acá en Merlo. No allá en Filipos ni acá. Los fierros son fierros y el auto se rompe. Y lamentablemente he escuchado a muchos hermanos decirme esto. Justo estamos por ahí y se rompió el auto. ¿Y por qué no viniste igual? ¿Y por qué se rompió el auto? ¿Y? ¿Toda la vida tuviste auto antes del auto que hacías? ¿No? Parece una pavada. Pero fíjate que porque se rompió el auto y porque por alguna razón no se puede caminar, y caminar porque es gratis, ¿no? Porque si tenés el dinero puedes tomar un taxi y también llegás. O pedirle a alguien que te pase a buscar. Llegó la visita y a veces en vez de disculparme, decirle, mira, disculpame, justo me agarraste y me estoy yendo. Tengo un compromiso y lo siento, si querés, o vení más tarde, o esperame, o vení conmigo. ¿Y por qué tengo un compromiso?
hacer respetar mis días y horarios. Tenemos una cultura de reino, hermano, o deberíamos tener una cultura de reino. Y en nuestra cultura de reino, lo más probable es que el 90% de las veces vivamos a contramano de la cultura de este mundo. Es normal eso, tranquilo, ¿eh? Y no... Bueno, no quiero entrar mucho ahí porque podría estar toda la mañana de nuevo, pero no debemos adaptarnos a las costumbres de este mundo, ¿no? Nuestra cultura es otra. Nosotros vamos para otro lado y está bien que vayamos para otro lado. A veces el mismo enemigo nos quiere engañar haciéndonos creer que, pero vos siempre con el tema de la iglesia, al final la gente. Sí, claro, siempre con el tema de la iglesia. Justamente. Es un buen testimonio que yo puedo dar mostrándole a los demás cómo para mí es tan importante esto. Que los demás sepan de mis hábitos, que los demás sepan de mis responsabilidades con mi familia. ¿Se acuerdan algunos que han leído un poco la historia de Jesús? ¿Se acuerdan que estaba Jesús en un momento sentado ahí con la gente hablando y viene en algún lugar de por allá, estaban su mamá y sus hermanos buscándolo y le dicen a alguien, che, decile a Jesús lo estamos buscando. Entonces va alguien y se acerca y dice, Jesús, te buscan tu mamá y tus hermanos. ¿Se acuerdan qué respondió Jesús? Para los que no se acuerdan te cuento. Jesús dijo, supongo que la miró a esta persona, le dijo, esto sí lo dice el texto, dice que miró a la gente que estaba con él y dijo, mi mamá y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Esos son mi mamá y mis hermanos. No estaba diciendo que su mamá y sus hermanos no eran su mamá y sus hermanos, pero Jesús estaba diciendo, esta es la familia. Después se levantó, fue y le preguntó a la mamá qué quería. Quédate tranquilo que era un buen hijo. Pero Jesús nos enseñó quién es la familia. Ojo con esto. Hermano, cultura de reino. ¿Sí? Esto es la familia. Y te lo digo, mirá, muchos saben y me conocen. Gracias al Señor y por gracia de Dios, me animo a decirte que el 100% de nuestra familia más cercana es creyente. Gracias al Señor, una bendición. Sin embargo, yo comparto muchísimo más tiempo con ustedes que con mi familia. Y son creyentes. Entonces no se trata de... Porque a veces el enemigo nos quiere distraer con esto del testimonio, de qué van a pensar. No le voy a decir que justo tengo una actividad de la iglesia que... Sí, porque quédate tranquilo que cuando el otro te diga que tiene que ir a hacer algo que está terriblemente mal, te lo va a decir. O no te lo va a decir, pero lo va a hacer lo mismo. No va a tener vergüenza, ni tapujo, ni nada. Y lo tercero que vemos en esta cuestión, porque la historia sigue, es que a pesar de las consecuencias incómodas que podamos llegar a vivir, Dios tiene el control de todo, Dios tiene todo bajo control. Porque si te acordás lo que leímos recién en el texto, cuando Pablo libera a esta joven del demonio que la estaba haciendo adivinar, nos estaba diciendo la palabra que esta chica era una esclava de gente que aprovechaba de esta situación para ganar plata, ¿sí? Y que entonces, claro, cuando esta joven es libre y ya no puede adivinar, los que se beneficiaban de esto dijeron, se nos pinchó el negocio. ¿No? No dijeron así, se recontra enojaron y lo agarraron a Pablo y a Silas, dice que los llevaron al medio de la plaza y lo pusieron delante de las autoridades para que los juzguen y para que los castiguen. Y no solamente que los castigaron, sino que los metieron presos. Entonces, fíjate vos cómo hacer lo correcto, a veces, puede traer consecuencias no divertidas. Sin embargo, siempre Dios está detrás de hacer lo correcto. Siempre. Porque cuando Pablo y Silas fueron expuestos a las autoridades por frustrar el negocio de esta gente, Dios usó esa situación para su propia gloria y honra. Pablo y Silas cobraron. De eso no zafaron. La verdad que cobraron de verdad. Y les pegaron bastante. Y los metieron presos. De eso no zafaron. Pero a pesar de esa situación, ellos hicieron algo grandioso, que ahí más adelante lo vamos a ver. Pero cómo Dios se glorificó en medio de semejante situación. Mi hermano, cuando nosotros hacemos cosas que van en contra del reino de las tinieblas y lo hacemos por la convicción que tenemos de cómo funciona el reino de Dios,
muchísimas veces la cosa no se va a poner fácil. Y Dios tampoco nos prometió eso. Dios nos prometió que siempre iba a estar con nosotros, pero no que la cosa iba a ser fácil. Y vos sabés que algo parecido pasó un poquito más adelante, también con Pablo. Pablo se ve que le gustaba agarrarse las piñas. Hechos capítulo 19, en el versículo 23, del 23 al 28, dice: por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. El camino es esto de la predicación de la palabra. Dice, comenzó con Demetrio. Demetrio era un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Él les daba trabajo a muchos artesanos. Los reunió a todos, junto con otros que trabajaban en oficios similares, y les dirigió las siguientes palabras. Caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio, pero como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses, y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Por supuesto que no solo hablo de la pérdida de respeto público para nuestro negocio. También me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que a Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Al oír esto, montaron en cólera y comenzaron a gritar: ¡grande es Artemisa de los Efesios! Hasta ahí nomás. Se armó un lío bárbaro. Pero esta vez fíjate que Pablo, tranqui, él no se puso en contra de los artesanos, ni nada. Él solamente estaba predicando la palabra de Dios y enseñando la verdad de Dios, de que Dios es el único Dios y que no hay que adorar a otros dioses. Claro, la gente empezó a escuchar, el Espíritu Santo los empezó a tocar, la gente se empezó a convertir y dejó de adorar a los otros dioses. Como resultado, toda esta gente que vendía cositas de Artemisa empezaron a vender menos. Todo lo que vendían palo santo, se empezaron a acumular los palos. Todo lo que vendían gatito, que ya empezaron a decir miau los gatos. Y el negocio se le empezó a venir abajo. Entonces, fíjate, pasó algo muy parecido a lo que pasó con esta divina. Cómo por predicar el evangelio y que la gente tenga claridad y no sea confundida, el enemigo va a intentar de alguna u otra manera sacarnos del camino, nublar nuestra mente, hacernos creer que hay cosas que no son. Mi hermano, casi seguro, no te voy a decir que por ahí, te voy a decir casi seguro que por hacer las cosas que tenemos que hacer la gente nos va a criticar. Es casi seguro. Además tiene lógica. Todo lo que nosotros vivimos, lo vivimos a contramano. Entonces seguramente la gente nos va a criticar. Seguramente nos van a tratar de fanáticos. Lo que pasa es que nosotros vivimos por una convicción, no por fanatismo. Nosotros no somos fanáticos de, nosotros vivimos por, que es diferente. Seguramente el enemigo nos va a hacer creer, como te decía antes, que no damos un buen testimonio. ¿Cómo no vas a hacer esto? ¿Cómo vas a dejar de ir a tal lugar? ¿Cómo todo el tiempo le estás diciendo que no porque tenés una reunión? Claro, no le digas que no, invítalo, que participe. Recibimos, inclusive algunos que trabajan bajo relación de dependencia, amenazas en sus trabajos, ¿no? Si no veniste hecho, si no veniste descuento, si no estás en tal... El enemigo siempre va a buscar la manera de amedrentarnos con cosas legítimas, no ilegítimas. La ilegítima ya sabes que no, pero con cosas legítimas. Va a intentar amedrentarnos y sacarnos del camino solamente con el propósito de retenernos un poquito más. Ahora, claro, en este caso, lo que estaban viendo Pablo y Silas fue perfecto, porque como los romanos no tenían las prácticas judías, la creencia, la fe que tenían ellos, era la excusa perfecta que ellos tenían para culparlos de frustrar su negocio, ¿no? Porque dicen, le están enseñando a la gente prácticas y cosas que nosotros no podemos cumplir, que para nosotros son ilegales. Claro, porque ellos vivían otra realidad espiritual. Entonces lo enfocaron de ese lado para tener... Porque ¿qué le iban a decir? Si la verdad que no hicieron nada malo. Le sacaron un demonio a una chica de encima. No hicieron nada en contra de su negocio.
Entonces el único argumento que tenían era decir, claro, lo que pasa es que esta gente vive su religión de una manera diferente a la nuestra y esto no nos estaría sirviendo, ¿no? Esto no nos estaría jugando a favor. Por eso los que comparten nuestra fe es muy difícil que no nos entiendan, los que no la comparten. No nos van a entender y nos van a tratar de fanáticos, pero porque tiene que ver con una convicción. Yo estoy convencido de una cosa y él está convencido de otra. Entonces no nos van a comprender. Por eso la gente que está alrededor nuestro va a apelar o a tratar de persuadirnos con cuestiones básicas de la vida, con lógicas humanas, ¿no? Decir, pero ¿cómo no le vas a comprar un teléfono al nene? No, amigo, porque le voy a romper la cabeza si le compro un teléfono. Porque la Biblia dice que yo soy el responsable de instruir a mi hijo. Y no lo quiero destruir, lo quiero instruir. Entonces es muy probable que la gente que está alrededor nuestro nos venga a querer enseñar inclusive. A querer enseñar. A querer enseñar. Me puedo quedar con esa palabra sola. ¿Qué nos puede enseñar un incrédulo a los hijos de Dios de cómo vivir la vida? Otro domingo, pastor, tendríamos que... Quédate con esta pregunta. ¿Qué te puede enseñar un incrédulo de cómo vivir la vida? Se van a burlar de nosotros, haciéndonos sentir ridículos, ignorantes. Ah, vos porque no sabés lo que es la buena vida, lo que te estás perdiendo. Lo que te estás perdiendo. No, lo que se está perdiendo sos vos. Yo estoy ganando. Por último, hermano, Dios es experto en usar dificultades, como le pasó a Pablo y a Silas, que fueron presos. Y mirá qué lindo cómo sigue la historia. En el versículo 32 al 34 del mismo capítulo 16, dice, hablando del carcelero, el hombre que estaba responsable de estos hombres, mientras ellos estaban presos, te lo quiero contar rápido para no leerlo y hacerlo un poquito más rápido. Mientras ellos estaban presos, dice la palabra, que ellos estaban orando y cantando al Señor. Pablo y Silas estaban presos. Y aún presos, otra prédica, ¿no? Aún presos, estaban cantando al Señor. Mientras ellos estaban cantando al Señor, dicen que hubo como un terremoto y las puertas de las celdas se abrieron y sus cadenas se soltaron. Obviamente hubo un milagro ahí de parte de Dios, que a todos los presos que estaban ahí quedaron libres. O sea, sueltos. Cuando pasó esto, dice que el carcelero estaba durmiendo, se despierta por el mismo temblor y cuando se da cuenta que las celdas estaban abiertas y que los presos no estaban atados, dicen que él pensó que entonces ya todos se habían escapado y sabía que lo iban a agarrar las autoridades y lo iban a liquidar. Entonces, antes que lo mate otro, él agarró su espada y se iba a matar porque todos se habían escapado. Pero en ese momento, Pablo le dice, pará, no te mates, estamos todos acá, quédate tranquilo. No se fue ninguno. Y supongo que este hombre le bajó el alma al cuerpo. Cuando pasa esto, este hombre se sorprende tanto que les hace una pregunta preciosa. Le dice a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y dice que Pablo y Silas le predican el Evangelio. Dice el versículo 32, le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en el Señor. Fíjate qué hermoso lo que pasó. Cuando los dueños de este negocio, los amos de la esclava, creyeron que habían hecho justicia, porque este buen hombre les había quitado el negocio y los metieron presos y los castigaron, Dios aprovechó, mirá qué lindo, Dios aprovechó esa situación para que una familia sea salva. Fíjate cómo Dios puede usar nuestra peor situación para que alguien más sea bendecido. Amigo, no te quedes adentro del pozo mirando para arriba y diciendo, ¿por qué estoy en este pozo? Fíjate que Dios puede hacer dentro del pozo del que estás. Porque si es Dios el que está en el medio, si Dios lo permitió, no tengas duda
que tarde o temprano la gloria se la va a llevar Él y una bendición va a suceder. Amigo, en el medio del conflicto, más gente puede conocer al Señor. Para Dios cada evento de nuestra vida es una oportunidad. Por ahí para vos y para mí es una dificultad, es una incertidumbre, es un porqué. Pero para Dios es una oportunidad. Alabar al Señor como hicieron Pablo y Silas. Alabar al Señor en medio de la dificultad, primero trae ánimo personal, pero segundo produce milagros. Porque en este caso, en el medio de una cárcel, produjo un milagro increíble. Y concluyo con esto. Mi hermano, el camino de fe no es fácil. Es angosto, la puerta es estrecha, y el enemigo siempre va a tratar de distraernos. Dice la palabra de Dios que para los hijos de Dios, a los hijos de Dios, el diablo no nos puede tocar. Y eso es una realidad. Así que nunca tengas miedo ni dudas de que el diablo te hizo nada. El diablo no nos puede tocar, pero sí nos puede distraer. ¿Viste? ¿Te acordás cuando jugábamos, ahora me parece que no se hace más, pero ¿te acordás cuando molestábamos a alguien y hacíamos, el aire es gratis, no te toco, le hacías así alrededor? El diablo hace lo mismo, porque no nos puede tocar, pero ahí está, como león rugiente buscando a quien devorar. Ahí está, sí nos puede distraer. Siempre vamos a estar en una guerra espiritual, amigo, siempre. No se trata de que haya demonios, ni que haya cosas raras, ni que se abran y se cierren las puertas, ni que se caiga un plato, no hace falta todo eso. Vivimos una guerra espiritual constante porque muchas veces la guerra está dentro nuestro. Ahora debemos establecer cuáles serán nuestras convicciones, aquellas cosas innegociables, pero eso es una decisión que tenés que tomar vos. ¿Qué cosas de tu vida no vas a negociar? Yo con esto me planto. Esto yo no lo negocio. A mí me encanta, y lo digo en serio, me da mucho gusto escuchar gente que dice, no, para nosotros el fin de semana es del Señor. Para nosotros el fin de semana es del Señor. Pase lo que pase, nosotros nos congregamos. Porque nosotros queremos escuchar palabra, queremos cantar, queremos estar con la iglesia. ¡Wow! 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 Y no se trata de religioso, amigo. No se trata bueno, tampoco para... Sí, es una convicción. Cuando nosotros respetamos nuestra fe, los demás también la respetan. Muchas veces los demás no la respetan porque yo no la respeto. Porque yo le digo que, pero después... Entonces después el otro te dice, cállate, vos, ¿qué te haces? Y tiene razón. Porque yo digo una cosa, pero hago otra. Entonces si yo no lo respeto... Ya decía la señora Mirta Legrand, si vos no te respetás, nos van a burlar, no nos van a comprender. Pero la verdad es que a Jesús le pasó lo mismo. Mucha gente se burló de Jesús, mucha gente no lo entendió a Jesús, ni sus propios discípulos muchas veces entendían lo que Jesús estaba haciendo y diciendo. Algunas de nuestras decisiones nos puede costar ir presos. Y sí, puede pasar. Nos puede costar ser juzgados. Pero si nuestras decisiones están basadas en un principio de Dios, tranquilo. No hay problema. No va a ser divertido, la celda no va a ser cómoda, pero Dios va a ser glorificado. Nada es en vano, mi hermano. Nada de lo que nosotros hagamos por el Señor es en vano ni no tiene sentido. Cuando nos mantenemos firmes en la batalla, el Señor va al frente y todo va a salir bien. Dijo Jesús en Marcos 13:13. Todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. Mirá el plan de Jesús. Te tengo noticias. Todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, será salvo. Pero Jesús lo dijo, amigo, todos los van a odiar. Así que no esperes que la gente te aplauda y te diga, che, qué bueno, la verdad eso es un fenómeno. Qué lindo lo que haces. Capaz que sí. Pero si sale lo contrario, está bien. Es un principio bíblico. El enemigo no nos puede tocar, solo puede distraernos. Avancemos en la batalla en el nombre de Jesús. Mantengamos nuestras convicciones claras y la victoria será nuestra.